Un lobo criado por un puma. Una familia improbable en el corazón helado del bosque. Él no tenía manada, pero aprendió a cazar, a resistir, a amar. Y cuando volvió con los suyos, no fue como el mismo lobo que se fue. La nieve cubría el mundo, y el mundo con una quietud que dolía. Bajo un cielo gris, una loba caminaba sola, con una trucha atrapada en su hocico. Su andar era lento, no por la distancia, sino por la herida que sangraba bajo su pelaje. El olor del oso pardo aún quedaba suspendido en el aire, junto con la sombra de la pelea que casi le cuesta la vida. La madriguera no estaba lejos, y dentro, Quiro, su cachorro, esperaba con hambre e inocencia. Cuando la madre llegó, cayó rendida junto a él. Dejó caer la trucha y se acurrucó en silencio. Quiro, emocionado, comió sin notar el temblor en la respiración de su madre. A la mañana siguiente, ella no se movió. No salió a cazar. No habló. El frío había hecho su parte. Quiro no lo entendió al principio. El hambre fue la primera señal, luego la soledad. Cuando el sol cayó por segunda vez y su estómago rugió sin tregua, supo que su madre no volvería a cazar, y esa noche, por primera vez, no durmió. El día siguiente lo empujó a salir. Quiro ya no era un cachorro indefenso, pero tampoco era fuerte. Siguió el instinto, tropezando entre la nieve, tratando de cazar algo. Fue en vano. Las truchas se escapaban. Las liebres eran demasiado rápidas. Ese mismo día, en la distancia, vio una manada. Habían cazado y reían con los hocicos llenos de carne. Quiro se acercó con cautela, atraído por el olor de las liebres, pero los lobos lo vieron, gruñeron, le marcaron territorio. Esperó, oculto entre ramas. Cuando se distrajeron, corrió y robó una liebre. El griterío fue inmediato, la persecución feroz. Quiro corrió como nunca, pero el destino tiene su manera de castigar a los desesperados. Resbaló en el borde de un barranco y cayó. El mundo giró, la nieve lo envolvió y la liebre cayó junto a él. La manada no lo siguió. Desde arriba lo miraron caer y se fueron. Esa noche, adolorido, solo y herido, Quiro comió la liebre entre jadeos. El dolor era agudo, pero no mayor al de quedarse sin esperanza. La montaña respiraba lentamente entre los árboles. Un puma y su cría caminaban en silencio. La madre tenía cicatrices viejas y ojos que ya habían visto demasiado. Había perdido una cría en un barranco tiempo atrás, y desde entonces su corazón tenía un hueco imposible de llenar. Cuando vio al joven lobo herido, quieto bajo la escarcha, algo en ella se quebró. No era su cría, pero en su fragilidad había una imagen reflejada. Se acercó lentamente. Quiro abrió los ojos con miedo, pero no tenía fuerzas para huir. No lo atacó, no lo ignoró. Le llevó una trucha. La cría de puma también se acercó, lo olfateó, se sentó junto a él, y así, en una cueva improvisada, empezó una nueva historia. La madre puma cuidó a Quiro, lo alimentó, lo protegió, lo aceptó. Pasaron las semanas. Quiro volvió a caminar, luego a correr. Jugaba con el joven puma, compartían el agua del arroyo, dormían juntos bajo las estrellas. La madre puma los llevó al bosque, les enseñó a cazar, a observar, a esperar. Primero fallaron, luego aprendieron. Truchas, liebres, hasta zorros. La sangre del depredador estaba en ambos, pero era la paciencia la que convertía el hambre en sabiduría. Con el tiempo, ambos crecieron, se volvieron fuertes, rápidos, coordinados, hermanos por la experiencia, aunque diferentes por naturaleza, y en el fondo Quiro comenzaba a sentir algo que había perdido: pertenencia. Una noche, desde la lejanía, Quiro escuchó un aullido. No era un simple sonido, era un recuerdo que le atravesó la piel. Se quedó quieto. El viento en los árboles le pareció un susurro del destino. Había algo dentro de él que se agitaba,
un impulso más fuerte que el miedo o el deseo. Se lo contó a la madre puma. Ella lo miró con tristeza y orgullo. «Tienes derecho a buscar lo que crees que es tu hogar», le dijo, con voz serena pero firme. Quiro se despidió, no con palabras, sino con un roce de cabeza, un gesto que decía todo. Prometió regresar y partió, siguiendo el eco de su especie. Durante días caminó, olfateando huellas viejas, cruzando ríos helados, sorteando territorios marcados por otros, hasta que al fin los encontró. Una manada. Lobos grises, curtidos, alertas. Lo observaban desde lejos, no lo aceptaron ni lo atacaron. Simplemente lo ignoraron. El macho alfa era un lobo enorme, de pelaje oscuro y ojos opacos. Comía primero, mejor, y dejaba los restos a los demás. Se hacía respetar con gruñidos, con mordidas, con miedo. Quiro no se atrevió a acercarse. Lo siguió a distancia. Observó, no por curiosidad, sino para entender cómo había sobrevivido esa manada sin espíritu. Durante una tormenta leve, cuando todos buscaban refugio, Quiro cazó truchas y liebres por su cuenta. Las dejó cerca del campamento de la manada. Al principio dudaron, luego comieron, y cuando el macho alfa apareció, solo quedaban los huesos. El encuentro fue inevitable. «¿Qué haces?», le gruñó el alfa, caminando en círculos. «Alimentar a los tuyos», respondió Quiro, con voz firme, «porque tú los estás matando de hambre». El alfa se abalanzó sin aviso. El cuerpo de Quiro reaccionó por instinto. Rodaron por la nieve. Quiro no mordía para dañar, sino para dominar. Lo empujó al suelo. Lo contuvo. El alfa se levantó. Atacó de nuevo. Y otra vez, Quiro lo venció. Lo sujetó. Lo forzó a mirar el suelo. Los demás miraban en silencio. Ya no eran espectadores. Eran testigos. El alfa, jadeante, se apartó. No por miedo, por derrota. Comprendió que no podía mantener el poder por más tiempo y se marchó entre los árboles sin volver la vista. Quiro se quedó quieto. No celebró, no rugió, solo se sentó, observando a los demás. Lentamente, los otros lobos se acercaron. Nadie habló, pero todos entendieron. Desde ese día, la caza fue compartida. Los más jóvenes aprendieron del bosque. Los viejos volvieron a levantar la cabeza con dignidad. Quiro no mandaba con gruñidos, sino con ejemplo. Había encontrado su manada, no porque la buscó, sino porque se volvió digno de liderarla. Quiro tuvo una cría, una pequeña loba de ojos brillantes y patas torpes, que lo seguía a todos lados con la devoción de quien aún no conoce el miedo. Le enseñó a pescar en el mismo arroyo donde su madre lo alimentó, mostrándole cómo leer el movimiento del agua, cómo esperar en silencio, cómo no dejarse llevar por la ansiedad. Cuando ella atrapó su primer pez, Quiro sintió un orgullo que no cabía en su pecho. Un día, mientras paseaban por el bosque cubierto de escarcha, Quiro vio dos figuras moverse con agilidad entre los árboles. Se detuvo. Las reconoció de inmediato. La madre puma y su cría, ahora convertido en un cazador robusto, de mirada serena y paso firme. El reencuentro fue silencioso, cargado de historia. Quiro bajó la cabeza con respeto y frotó su frente contra la de ella. No necesitaban palabras. El vínculo entre ellos era más viejo que el lenguaje. Se reunieron junto al agua. Compartieron presas, recuerdos, risas apagadas. La hija de Quiro jugó con el puma, sin saber la historia que los unía. Esa tarde, bajo la sombra larga de los pinos, los tres compartieron una quietud que solo existe entre los que han sufrido y sanado juntos. Cuando se despidieron, el sol bajaba detrás de las montañas. Quiro y su hija se quedaron en la orilla, viendo el cielo teñirse de rojo y oro. La pequeña se apoyó en él.
Kiro cerró los ojos. Ya no era un cachorro, ya no era un forastero, era líder, era padre, era testigo y resultado de todo lo que el bosque había querido enseñarle, y en sus ojos brillaba no solo el fuego de las batallas que lo forjaron, sino también la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No te pierdas del próximo video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.